Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Y se manifestó como sigue. Estaba reunido Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos del Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescando sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubieran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Palabra que Dios nos dirige ya hoy en el viernes de la octava de Pascua. Primera semana de Pascua, de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, el principio, versículos 1 al 14. Hermanos y hermanas, y estamos ante lo que podríamos llamar la pesca milagrosa. ¿Te acuerdas de la pesca milagrosa que ocurrió en tiempo donde se llamó a Pedro para que pudiera seguir los caminos como discípulo? En esta ocasión es una pesca milagrosa que ocurre luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante para nosotros ver hoy la palabra de Dios con esto de la situación, porque tenemos que recordar que no tuvieron éxito los discípulos cuando estaban pescando por sus propias fuerzas, por su propio ánimo, por su propio poder. Y hemos visto cómo, y al discutir este evangelio en otros momentos, cuando las cosas se hacen de salida en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, tenemos éxito. Nos resultan, pues, el resultado esperado que todos queremos, ¿no? Es el fracaso de los expertos. Vamos a hablar de eso hoy, hermanos y hermanas, del fracaso de los expertos. Y cuando hablamos de expertos, hablamos de personas que están acostumbradas a hacer las cosas, tienen excelencia en lo que hacen, tienen sabiduría acumulada en lo que hacen. Oiga, usted es ama de casa, o aunque no sea ama de casa, usted, señora, que está escuchando esta palabra de Dios, al cocinar, usted, ¿cuántos años lleva cocinando? ¿Cuántos años lleva haciendo arroz? Friendo la carne, guisando la carne, guisando las habichuelas. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la cocina? Mucho tiempo. Y yo estoy seguro que en muchos momentos, y aunque estoy hablando de mujeres, pueden haber también hombres aquí que cocinan y cocinan bueno. Yo me imagino que cocinan bueno, que le gusta a la gente lo que usted prepara, a su esposo, a sus hijos, a los invitados. Le pregunto, ¿en algún momento se le han quemado las habichuelas a pesar de que usted es una experta? ¿Se habrá quemado el arroz? ¿Se habrá amogollado el arroz? ¿Se habrá ahumado el arroz? Aunque usted es una experta. ¿Se le habrá quemado la chuleta o los tostones? Aunque usted es una experta.
le quedaron sosas las sopas o demasiado saladas. ¿Verdad que eso pasa? Los expertos también fracasan, hermanos y hermanas. Tal vez tú, varón que me estás escuchando, el que guía, el chofer, muchos años, ¿verdad?, de éxito guiando, ¿has chocado en algún momento? ¿Le has pegado tú mismo y no nadie te ha chocado pues al frente del vehículo con la verja al salir tantas veces que llevas saliendo de la misma verja por las mañanas y hoy le guayaste el guardalodo al carro al salir? ¿O te llevaste saliendo de la marquesina el dron de la casa, lo tumbaste y le pasaste por encima? ¿O saliste de tu casa teniendo las puertas del garaje o el portón cerrado porque no se te ocurrió abrirlo? ¿Verdad que nos suceden cosas de fracaso en muchos momentos? De eso es que yo quiero hablar hoy, hermanos y hermanas, porque en la fe también eso sucede, ¿no? Hoy vamos a tener esta idea fuerza, hermanos y hermanas. Si vamos a hablar del fracaso de los expertos, vamos a tener la resiliencia de la que hablábamos antier, de hacer de tripas corazones. Idea fuerza. A veces nuestro fracaso está incluido en el plan de Dios para nosotros. Vamos a abrirnos a ese pensamiento, discernimiento espiritual que es de bendición. A veces, el fracaso por el cual yo tengo que experimentar cierta penuria, a pesar de que estoy acostumbrado a hacer las cosas bien, puede ser que esté incluido en el plan de Dios porque alguna lección hay un aprendizaje ahí, hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hermanos y hermanas, esta palabra de Dios que tú y yo hemos escuchado hoy es el último milagro de Jesús. Hermanos y hermanas, y el único milagro que llegó a ser Jesucristo luego de la resurrección. Y estamos, como bien dice la palabra, al final, en la tercera aparición de Jesucristo el Señor a los discípulos. Importante saber esos detalles porque tiene un significado muy importante. Esta situación, hermanos y hermanas, de estar pescando en el mar, ¿qué revela? ¿Qué nos deja saber esta situación de los discípulos pescando? Pues, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo se presenta allí como el Señor de nuestras voluntades y aquel quien dirige nuestro servicio, ¿no? Jesucristo está haciendo aquí un énfasis bien grande en el cumplimiento de la voluntad de Dios y que en esa voluntad de Dios estemos dispuestos a servir al Señor. Eso es lo que revela esta situación, hermanos y hermanas, de estar pescando en el mar. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, porque tenemos que volver a las tareas del diario vivir. El hecho de nosotros creer en Cristo, Cristo está vivo, resucitó, celebrar la Pascua, tener una alegría inmensa. Oiga, pues hay que pagar la luz y el agua. Hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que hacer las cosas del hogar, hay que estar pendiente de la familia, ¿verdad? La vida sigue. Entonces, si he vivido toda la Cuaresma, Semana Santa, ahora este periodo de resurrección, pues hermanos y hermanas, y no estoy con la intensidad que tenía que estar en Semana Santa en la iglesia, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, domingo, no estoy con esa intensidad. Quiere decir que fuera de la iglesia yo tengo que buscar a Cristo. O sea, el único lugar donde yo puedo encontrarme con Cristo resucitado, en presencia real y espiritual, a través de su cuerpo y su sangre, en la Eucaristía, es la misa. Pero ese no es el único lugar, también está afuera. También está en mi casa, en mi familia, en el trabajo. Yo tengo que aprender que el Señor es Señor de nuestras voluntades para hacerlo presente. Y es el que dirige nuestro servicio. Por eso los discípulos han experimentado la alegría de que del Cristo vivo, del Cristo resucitado, del Cristo que se apareció. Qué bueno, pasamos por unas situaciones difíciles, pero gloria a Dios, está vivo nuestro Señor. Pero hay que seguir pescando porque de eso vivimos nosotros. Ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que nosotros vemos hoy, hermanos y hermanas. Cristo se hace presente también ahí en tu trabajo, en el deporte en donde estás, en la vida cívica, social del mundo. También Cristo puede estar ahí, hermanos y hermanas, si nosotros cumplimos su voluntad. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos esta palabra de Dios con ese desayuno de la mañana temprano,
a la orilla del mar. ¿Tendrá algún significado también, hermanos y hermanas, para nosotros? Eso revela mucho. Tú no has visto quién preparó la comida. ¿Quién preparó, no? Ayer veíamos nosotros que Jesucristo preguntaba, ¿tienen algo de comer? Y los discípulos tenían un pescadito, tenían un poquito de miel y se la dieron a Cristo. Ahora, mira lo que pasa hoy con este desayuno. Es importante para que tú veas cómo Cristo está, pues no solamente en el altar, en el Santísimo, entre las velas del altar, en el nicho. Mira, el versículo 9. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido. ¿Quién había encendido ese fuego si ellos estaban pescando? Pescado sobre las brasas y pan. Y Jesús le dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Esto es lo que ocurre luego de la pesca milagrosa. Y a pesar de que hubieran tantos, no se rompió la red. Fíjate cómo nuestro Señor Jesucristo había preparado todo cuando le dijo, váyanse a pescar que van a tener éxito, hermanos y hermanas. Porque eso fue lo que pasó aquí antes de ese desayuno. Ellos estaban en carencia, ellos no tenían. Y Jesucristo puede completar. Muchachos, les dice en el versículo 5, ¿tienen algo de comer? Y ellos contestaron nada. Entonces Jesús le dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Y echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Esto en el otro momento ocurre porque se hizo en el nombre de Jesucristo el Señor. Lo que había pasado aquí en adelante fue que en el versículo 3 salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Hubo una frustración. Ahora en el nombre de Cristo tenemos victoria. Hemos puesto a Cristo en nuestra presencia. Hemos seguido las instrucciones del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que está vivo. Y ahora, hermanos y hermanas, Cristo ya tenía el fuego preparado. Cristo ya tenía peces. Yo tengo peces. Ustedes han pescado en mi nombre, han tenido éxito. Tráiganlos y los unimos en el mismo desayuno. ¿Has visto tú esto tan importante para nosotros recordar? En ese grado de amistad de un Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo nuestro Señor. ¿Has visto la amistad de Cristo? Cómo Jesucristo quiere ser también el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio, que hay que hacerlo en su nombre. Aquí hay grandes lecciones, hermanos y hermanas, que nos interesan a nosotros por las figuras que aparecen aquí y de las que nosotros tenemos que tratar de identificarnos para entender que esos fracasos de la vida, donde nos quedamos incompletos y decimos no lo logramos, no tenemos nada, no tenemos peces, salimos a pescar, no lo logramos, Cristo nos pregunta, oye, ¿tuviste éxito en solucionar el problema matrimonial? ¿Tuviste éxito en solucionar el problema familiar? ¿Tuviste éxito en solucionar ese problema que tenías en el grupo apostólico, en el trabajo, con el grupo cívico, con tu amigo? No, Señor, no lo he podido solucionar. Es más, he fracasado. Hazlo en mi nombre. Hazlo en mi nombre. Y cuando lo vayas a hacer en mi nombre, ten fe. Es lo que está enseñando Jesucristo nuestro Señor. Y mientras tú resuelves, yo estoy preparando algo aquí para ti. Y con lo que tú traigas, pues completamos. Yo no voy a rechazar lo que tú vas a traer. Es lo mismo que hizo Jesucristo con el niño. ¿Te acuerdas? En la multiplicación de los panes. Jesucristo nunca rechazó lo poquito que tenía el nene que apareció, ¿verdad? Para compartirlo con 5,000 hombres y mujeres, que era que un poquito de peces, unos cuantos panes. Jesucristo dijo, oh, y mi madre, ese poquito, eso no da para nadie, echa eso para allá. No, tráiganlo. Cristo lo aceptó, de ahí, de lo poquito fue que logró mucho. Y eso es lo que significa, tal vez mi fracaso, hermanos y hermanas, en muchas cosas de la vida, es como resultado de que la presencia de Cristo no está totalmente en absoluto en lo que estoy haciendo. O he contado solo con lo mío y no he completado con lo que es de Dios. Y eso yo lo veo ahí manifestado. Acuérdate que aquí está presente Pedro, hermanos y hermanas.
Son gente problemática la que está con Cristo en esta mañana del desayuno con Jesucristo el Señor. Un Pedro que tú sabes, hermanos y hermanas, que a pesar de ser un discípulo ferviente, había fracasado en su fe por la negación. ¿Te acuerdas? Son momentos, hermanos y hermanas, donde los discípulos que menciona aquí la palabra estuvieron lejos de Jesús el Señor, o en conflicto, o en problema. Ahí está Tomás en el Evangelio de hoy, que lo veremos el domingo. Hermanos y hermanas, un hombre incrédulo, un hombre que en vez de afirmar, lo que hace es negar. Ese es el que está aquí hoy, hermanos y hermanas, con Jesucristo el Señor, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus pecados, pecados graves, a pesar, hermanos y hermanas, de sus ambigüedades. Aquí está Natanael, hermanos y hermanas, que tú y yo lo tenemos que recordar como un escéptico, ¿verdad? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Eso fue lo que dijo Nazaret cuando le dijeron, este es el Mesías. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? No. Ahí está Santiago y Juan, que son recordados en la palabra de Dios por aquello de que, bueno, Señor, acuérdate de nosotros en tu reino, cuando estés en las cosas de tu reino, uno a la derecha, otro a la izquierda. La superioridad, los poderes, estos son los que están con Jesucristo nuestro Señor, los que quieren el primer lugar en el reino de los cielos. Ahí se mencionan a dos otros discípulos, hermanos y hermanas, que simplemente los mencionan como por su nombre, discípulos, lo que eran de Cristo. Tal vez ahí estamos tú y yo, en esos dos discípulos que no son mencionados. Pero todos los que están ahí fracasaron. Todos los que están ahí tuvieron una imagen errónea de Cristo. Todos los que están ahí tuvieron traición, abandono y negación. Fueron hasta incrédulos. Todos los que están ahí, hermanos y hermanas. Y ahí están con Cristo. Por eso es que hablamos de que el Señor, hermanos y hermanas, está haciendo todo este milagro de que la voluntad de Él sea la voluntad nuestra. La de nosotros conseguir a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo también, aunque no esté en la iglesia, o ya fui a la iglesia, o la iglesia hoy está cerrada, que lo pueda encontrar, su presencia real. Está latente, hermanos y hermanas, el problema aquí, y yo quiero que tú lo entiendas, ¿no? Ese trabajar toda la noche por parte de estos discípulos de Cristo sin pescar nada, eso es el fracaso de los expertos. Cuando quieres hacer algo por tu familia y no me hicieron caso, o no lo entendieron, o lo rechazaron, o el esposo, o la esposa, ese fracaso de los expertos, de lo que tú quieres hacer y sabes hacer, pero no se da. ¿Sabían cómo pescar estos muchachos, hermanos y hermanas? Claro que sí. Es más, de eso vivían, dijimos ahorita. Aquella noche fracasaron. Ese fracaso, hermanos y hermanas, estaba incluido en el plan y en el propósito de Dios para ellos. Vamos a meter la resiliencia otra vez aquí. Cuando no salga lo que he hecho, hermanos y hermanas, podría yo pensar, caramba, ¿estará Dios diciéndome algo a través de esto? Pon discernimiento, pon signo de los tiempos, medita, llévalo al corazón, párate, no tomes decisión, aguántate, saca un momento y reflexiona. Caramba, no me hicieron caso, no lo vieron bien, no lo quisieron utilizar, y yo pienso que es bueno, y yo lo he tratado con otras cosas y ha dado resultado. Oye, y no logré nada. Aguántate. ¿No será que está incluido este fracaso en el plan de Dios sobre mí? Esa pregunta de ¿tienen pescado? La hace Jesucristo. Por eso otro día ahorita, ¿no? Oye, ¿tuviste éxito en el matrimonio con lo que querías hacer? ¿Pudiste convencer a la esposa? En el sentido bueno. ¿Pudiste arreglar el asunto con el esposo? En el sentido bueno. ¿Tienen pescado? No, cuando uno fracasa, hermanos y hermanas, uno como que no quiere hablar. Aquí en la palabra de Dios hoy, la respuesta del discípulo fue bien corta, hermanos y hermanas. Muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. No dijeron razón, no dijeron el por qué. Una respuesta bien corta, ¿no? Escueta, lo que se llama escueta, hermanos y hermanas. Porque a nosotros no nos gusta hablar del fracaso, de lo que no salió bien, a pesar de que era bueno.
no nos gusta hablar de nuestro fracaso, pero a nosotros sí nos gusta hablar del éxito, hermanos y hermanas. Por eso el resucitado nos pregunta si hemos logrado lo que queríamos. Si no, hay que seguir, hermanos y hermanas, sus instrucciones. Eso es lo que vemos hoy en la palabra de Dios. Si lo intenté bajo mis fuerzas y mis pensamientos y mis ideas y no dio resultado, vamos a intentarlo a la manera de Dios, en la forma de Dios, en el nombre de Dios. Por eso en el tiempo de Pascua hay algo muy importante, hermanos. En el tiempo de Pascua va a ser de provecho porque es una lección de Cristo para cada uno de nosotros. Cristo en el tiempo de Pascua nos está dando instrucciones precisas que si las obedecemos, las cosas salen bien en su nombre. Hacer las cosas, acuérdate de esto, según sus instrucciones. Eso es algo que manifiesta Cristo en su resurrección. Por eso es que las redes se llenan de peces, hermanos y hermanas, y tienen éxito. Es más, aquí contaron los peces. Dice el versículo 11, llena estaba la red con 153 pescados grandes, los contaron. Ahora, 153 peces eran el número de las naciones en el mundo de aquella época, hermanos y hermanas. O sea que la misión les tocaba por todo el mundo. Pero es interesante ver que hubo éxito, hermanos y hermanas. La red era fuerte. ¿Y qué dice la palabra? No se rompió. Es que Cristo está presente, las cosas no se rompen, no fracasan, no se quedan a medias, no claudican. Cuando Cristo está presente, la red no se rompió. Enfatiza la palabra de Dios hoy. Esa es la bendición, hermanos y hermanas, que estamos viendo. Y en eso que tenemos que pensar nosotros. Vamos a encontrarlo aún fuera de los lugares que son propicios para Cristo. Y cuando hacemos las cosas en su nombre, a pesar de nosotros tener mucha experiencia y tal vez no querer incluirlo, vamos a incluirlo en esas áreas para que tú veas cómo va a haber bendición. Y eso es lo que Cristo maravillosamente hoy nos quiere señalar. A manera de conclusión, hermanos y hermanas, este pasaje bíblico, tal vez hacía 3 años que Jesucristo mismo había estado allí llamando a los discípulos. 3 años atrás, para que vengan y me sigan. Es el mismo escenario. Y ahora, antes de ascender a los cielos, se encuentra con ellos en el mismo lugar. Y los encuentra haciendo lo que ellos saben hacer, pescando, en la vida diaria, en lo cotidiano, en lo que siempre estamos metidos. Ahí es que Cristo nos encuentra a nosotros en muchos de nuestros momentos, ¿no? A veces no se nos ha metido en la mente, hermanos y hermanas, tal vez una sola imagen de Jesucristo. Como yo decía antier, una imagen que es la foto, ¿verdad? La tarjetita, el dibujo de Cristo. O hemos creído que si las puertas de la iglesia están cerradas, de la parroquia y de la catedral, y yo no puedo entrar, ahí está la presencia de Cristo, pues wow, no puedo estar a su lado. Hay que ver que Cristo está en todas partes, hermanos y hermanas. Y para encontrarnos con Cristo, tenemos que hacerlo de otra manera. Es lo que nos dice la resurrección de Cristo. Hace poco yo te di este texto bíblico y quiero concluir con él hoy también, porque es de Pablo a los Corintios, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículos 16 al 17. Nos vamos a encontrar con Cristo, se nos va a aparecer Cristo. La presencia de Cristo la vamos a sentir en la iglesia, en el tabernáculo, en el altar, en la presencia del Santísimo Sacramento y también fuera, hermanos y hermanas, y también fuera. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aún en el caso que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera en la resurrección. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿Puedes ver tú esa novedad que ocurre en resurrección? ¿Puedes ver tú eso? Ahora, hermanos y hermanas, finalmente el ministerio de Jesús, luego de la resurrección, no estamos ante el niño del pesebre de Belén de la Navidad. Luego de la resurrección, eso ya pasó, sino ante Jesucristo
vivo y glorificado, que está a la derecha del Padre, hermanos y hermanas, y que está vivo y que se manifiesta, ¿no?, con un cuerpo espiritual y resucitado, glorificado, para hacerse presente en nuestras vidas y yo reconocerlo como el Señor de mi existencia. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Hoy terminamos en oración meditando el salmo que la iglesia nos ha puesto, es el Salmo 117. La piedra desechada por los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. Y eso es lo que tiene que pasar, hermanos y hermanas. Así como Cristo fue rechazado, nosotros sabemos que así lo fue. Ahora es el centro de nuestras vidas, aquel que en un momento no contaba para nada. Hoy, si lo incluimos en el centro de todo cuanto hacemos, Él estará presente. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con una nueva palabra de Dios y reflexión. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, garantizado en el nombre de Dios, nos va a ir bonito y te va a ir bonito. Sobre todo bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.